ese es el discurso de muchos que actualmente se oponen a la dictadura. Incluso te voy a decir que defienden su punto de vista diciendo que la dictadura cubana realmente no es ni comunista ni socialista. Ninguna de las dos cosas. ¿Cómo? Así mismo. Simpatizantes del régimen y simplemente estén haciendo yo creo la doble... A ver, yo creo lo que ellos dicen, lo que ellos explican es que ellos quieren una Cuba democrática donde todos puedan participar y donde todos tengan el derecho a elegir. ¿Y en qué sociedad comunista se ha podido hacer eso? Bueno, no, hasta el momento en ninguna. Entonces, pero ahí está mi punto. Pero desde mi punto de vista, y entonces, ¿cómo una persona que se autoperciba comunista va a poder querer esa democracia? Bueno, que eso es un problema de él. Ahora, desde mi punto de vista democrático, desde mi idea de democracia, yo no puedo anular a esa persona porque piensa de una manera así como piensa. Entonces, a un fascista también se le puede dar el derecho a existir en una Cuba futura. No, o sea, a ver, vamos a ver. Hay que separar el partido de la persona. Exactamente. Bueno, eres fascista. Aquí en los Estados Unidos hay muchos fascistas. Entonces sí hay un equipo de jueces o algo así que son los que determinan ideológicamente quién es el que tiene derecho o no a luchar por la libertad de Cuba. No, te pregunto porque estás diciendo que en la Cuba futura las personas que tienen un ideal socialista o ideología socialista pues no pueden entonces participar dentro de esa Cuba que vamos a tratar de proyectar todo. Yo no estoy desestimando quién puede luchar por la libertad de Cuba. Yo estoy diciendo por cuál es mi lucha. Una cosa es muy distinta. O sea, una cosa es cuáles son los ideales y la perspectiva que yo tengo en base a la lucha por la libertad de Cuba. Y otra cosa es que yo diga que tú no puedes luchar. Eso para mí es un error. O sea, decidir quién puede luchar o no, para mí es un error. Ahora, otra cosa es que yo esté de acuerdo con lo que tú estás haciendo o con la forma que tú te proyectas. Esos son otros 5 pesos. ¿Pero tú harías alianza con ese tipo de personas? Una persona socialista, no, jamás. Jamás haría una alianza. Pero si está luchando contra el castrismo, hoy no sería un target mío. No estaría en mi foco de ataque. Pero jamás haría alianza con una persona socialista, jamás haría alianza con una persona socialista. Es que lo considero una aberración, sinceramente. Un sistema donde el exilio cubano se estructure políticamente hablando de una manera legítima. ¿Y cuál es la forma de legitimar a todas esas personas que se puedan congregar bajo esa estructura? Pues mediante el voto. Un voto que basado en la cantidad de cubanos que hay en los Estados Unidos sería una representación bastante importante, porque sabemos que aquí hay alrededor de 1 punto o 2 puntos y pico de millones de cubanos. Solamente en los últimos 3 años han arribado más de 700,000. O sea, la cantidad de cubanos que hay a día de hoy en los Estados Unidos es una cifra bastante importante para hacer presión. Todo dependerá de si son demócratas o no. Porque yo creo que ese es el punto de partida. O sea, tú y yo podemos tener ideologías y líneas diferentes. Pero si tú y yo somos amantes de la libertad, somos amantes de la democracia, tenemos que entender que en algún momento a lo mejor uno de los dos está en el poder, somos adversarios, pero a lo mejor uno de los dos llega al poder. Pero ¿dónde está nuestro pacto? En que cuando llegue el momento de las elecciones, nos las vamos a ver. Y que tú vas a respetar, como mismo yo he respetado si has estado tú en el poder y tú has dirigido un país donde hay democracia y hay instituciones, ¿verdad? Pero tú vas a respetar cuando me toca a mí también, ¿verdad? ¿Y usted no cree que eso mismo es lo que estamos viviendo hoy en día, por ejemplo, en los Estados Unidos? Que la derecha ha pretendido proyectarse desde sus valores y sus principios, y la izquierda ha ido poniendo en puestos claves de poder y untando dinero a Mazantín el torero. Y llegado el momento donde el check and balance tiene que funcionar, llegado el momento donde la separación de poderes tiene que funcionar, donde las instituciones de justicia tienen que funcionar, lo que hacen es jugar a su favor, o sea, en contra de los que de verdad respetamos el debido proceso, la democracia y los valores de la libertad, y terminan saliendo el tiro por la culata. Y esto nos demuestra, Reiniel, que la Cuba futura no va a ser una Cuba donde ya podremos respirar tranquilos ya. No, para nada. No vamos a poder estar tranquilos porque la democracia es una candela. En la democracia, si te acuestas a dormir... Es una batalla de todos los días. Entonces, la libertad hay que salir a defender todos los días. Eso está claro. Pero una cosa...
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Esto es Cubanos en Washington, D.C. Y desde aquí, como siempre, le damos la bienvenida a este podcast, un espacio digital hecho por cubanos y para los cubanos, cuya única intención es abogar por la libertad de Cuba, la libertad de todos sus presos políticos y el derrocamiento y enjuiciamiento del narcopartido comunista y toda la oligarquía que lo secunda. Si es la primera vez que estás viendo nuestro podcast, te invito a que te suscribas, a que le des a la campana para que YouTube te notifique cada vez que subamos contenido a este canal y que nos dejes tu like y tus comentarios. También nos puedes seguir en todas nuestras plataformas digitales. Estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok y en X o Twitter. Nos puedes encontrar como @CW Washington DC. Yo a Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Genial, muy bien. Pues un saludo para ti, para todos los que nos vean en este nuevo episodio de nuestro podcast. Y yo sigo pues observando el panorama, por supuesto. Cada día más interesante. Sí, y viendo también, Reinier, cómo no podemos perder de vista la cuestión natural, por la cual se puede decidir lo de Cuba, déjame decirte. ¿Usted cree que el ciclón que se está acercando a aguas cubanas podría traer...? Yo creo, Reinier, que estamos comenzando apenas la temporada ciclónica. Y si ya este primer huracán ha demostrado ser fuerte, lo que puede venir va a ser complicado. Entonces, bueno, de ciclones vamos a estar hablando hoy en Washington, D.C. Creo que hay un tema bien candente que se está tocando en redes sociales y es acerca de quién tiene esa legitimidad desde la sociedad civil cubana para poder llevar la lucha por la libertad de Cuba. ¿Quién puede hacerlo, quién no? ¿Quién está más facultado? ¿Quién tiene quizás un derecho jerárquico o de años quizás de lucha para poder decidir o para poder señalar a quienes pueden o no hacer oposición en contra del castrismo para lograr su derrocamiento y posterior enjuiciamiento? Bueno, yo creo que nadie, Reinier. Yo creo que hay que ser cubano y de hecho no hay ni que pertenecer a un partido. Si yo soy cubano y yo quiero oponerme al régimen, ¿quién me va a decir que no? Y de la manera que yo determine, será mi manera particular de oponerme al régimen. Pero basta con ser cubano y basta con estar cansado de tener un país oprimido por una dictadura que lleva ya 66 años, que va para 66. ¿Quién me va a decir que no? A lo mejor alguien me dice que no, pero al final soy yo el que decide hacer oposición, entonces nadie me va a parar. Sí, es que no sé, a ver, no entiendo muy bien ese debate, porque al final de la jornada, incluso alguien que ha comulgado con el régimen puede llegar a un momento determinado en su vida en que se dé cuenta que está cometiendo un desatino, ¿entiendes? Al colaborar con ese engendro. Y sencillamente, pues, retomar el rumbo de su vida y empezar a oponerse. Y así hay muchos opositores en la actualidad, han disentido. O sea, inicialmente eran pro régimen y posteriormente se convirtieron en disidentes del régimen y han sido personalidades destacadas en la lucha en contra del castrocomunismo. Sí, porque sin hablar de las personas sinceras, ¿verdad? Porque cualquier ser humano, cualquiera de nosotros está en un proceso de cambio constante, ¿verdad? El río, por ejemplo, tú puedes mirar la misma posición del río Potomac, sin embargo no es el mismo río, no son las mismas aguas. Todo evoluciona, cada uno de nosotros nunca, o sea, pensábamos hace 10 años, no solamente me refiero al régimen, sino a cualquier tema de la vida, de una manera diferente. Pero súmale a eso, o sea, al hecho de que cualquiera puede, los seres humanos somos vulnerables y podemos cambiar de opiniones respecto a cualquier tema, dependiendo del contexto en el cual estamos viviendo, ¿no? Pero aparte de eso, los cubanos, sobre todo, y lo digo incluso por la historia del pueblo campesino del cual vengo, que ya he dicho el nombre en varios podcasts, Tahuayabón, en lengua araucana, tierra donde abundan las mariposas, que ya no quedan mariposas. Tahuayabón, por ejemplo, en la época de los mambises, lamentablemente lo que dio fue muchos voluntarios al ejército español. Y de hecho el padre del hombre en piedra y de Raúl Castro, una de las zonas por donde anduvo matando mambises fue por la zona de Tahuayabón. Pero, por ejemplo, el otro día, el 29 de mayo, para no hablar del 12 de mayo, todavía creo que va a haber mucho por hablar, pero más adelante. El 29 de mayo en mi pueblo se celebraron 53 años de una visita que realizó Fulgencio Batista. Y Tahuayabón todavía recuerda esa visita.
porque Tahuayabón en masa se erizaba, ¡ay, me erizo!, con Batista. El pueblo entero en fiesta. Ni qué decirte lo que me cuentan que le pasó a las mujeres viendo a Batista. Aquello fue... Sin embargo, unos pocos años después, pues Tahuayabón era fidelista. Entonces, no... Te hablo por mi pueblo, ¿no?, que es de donde yo vengo. Voluntarios al ejército español, o mambises, o batistianos, con esto te quiero decir que hay muchos cubanos que se mueven para donde va la corriente. Por eso lo que decía yo pienso que es un fenómeno que cada vez aumenta más. O sea, cada vez hay más personas que comulgaron en el pasado con el régimen y que ahora se oponen. ¿Por qué? Por una matemática fácil. Tú sacas las cuentas y tú dices, bueno, ¿quién va de perdedor y quién va de ganador? No hay que ser muy tucho para darse cuenta que la dictadura va en caída libre, que va a acabarse. Entonces, a todos los seres humanos nos gusta estar en el bando de los vencedores. Entonces, quizás había cubanos que le veían a la dictadura futuro en una época y entonces estaban de parte de la dictadura. Pero hoy es muy difícil el cubano que le vea futuro. Todavía hay quien le saca alguna lasca, hay que decirlo. Pero entonces, o sea, partiendo de ese punto de vista que usted está planteando, el cambio de perspectiva, de pensamiento, de postura, ¿no?, de conducta de vida de esas personas, entonces no sería legítimo, sino oportunista, ¿no? Hay mucho oportunismo. Hay mucho oportunismo. De hecho, eso fue lo que quise ilustrarte con Tahuayabón, mi pueblo. Durante toda la historia del castrismo han existido personas que son realmente los disidentes, lo que se conoce como un disidente, que ha pertenecido a las filas del régimen ideológicamente, activamente, y que en algún momento han dicho, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con esto, creo que voy a cambiar mi conducta de vida y voy a oponerme a este régimen, a formar parte de la verdad y a la gente que quieren buscar justicia. ¿Hasta dónde se puede tener en cuenta o darle credibilidad a alguien que haya estado participando dentro de las filas del régimen y de buenas a primeras te salga con que ya no es castrista, que ahora quiera la libertad de Cuba? Sí, bueno, como yo te decía hace un rato, Reniel, eso es de esperar. Y cada vez como una tendencia mayor. No, y eso es lo que esperamos que pase, ¿no? Sí, hay dos cosas. En primer lugar, eso es lo que esperamos. O sea, claro, como buenos ganadores que somos, nosotros queremos que la mayoría se pase por supuesto. Se cruce, se pase de bando, ¿verdad? Es más, es una de las señales de que de la dictadura puede estar la caída cerca. Cuando tú ves que la van dejando solo y le van dejando solo. Cuando las ratas abandonan el barco es porque... Exacto. Pero fíjate, incluso... no llamarlo tan despectivamente. Sí, no llamarlo tan despectivamente, porque sí estoy de acuerdo contigo de que habrá ratas que nunca dejarán de ser ratas. Sí. Pero también pienso que hay individuos que tienen... Hay gente genuina. Hay gente que tiene... Ahí, pero ese es el punto. Sí. ¿Qué cosa es? O sea, ¿cómo tú identificas a alguien que es genuino y a alguien que no lo es? Eso es muy difícil, Reiniel, porque ¿qué sucede? Nunca tenemos todos los elementos. Aquí yo te respondería con una respuesta que dio Jesucristo con una de sus parábolas. Él dijo que cuando estuviera cercano al día de la cosecha, pues muchos querrían separar al trigo de la cizaña, pero que tuvieran cuidado y esperaran al final de la cosecha cuando se pudiera separar, porque se puede correr el peligro de arrancar trigo junto con cizaña. Entonces, se parecen mucho. El trigo y la cizaña no hay nada más parecido. Y yo puedo cometer el error de decir, que estuvo hasta ayer del otro lado, ahora se ha pasado porque simplemente es una rata y es uno de estos cubanos que ha calculado que aquí están los ganadores. A todo el mundo le gusta estar en el bando ganador, pero no es que legítimamente él piense de esta manera. Yo tengo que tener cuidado porque, ¿qué sucede? Como mismo tú reflexionabas ahorita, de que por ejemplo en el 2019 pensabas derrocar la dictadura de una manera, pero has ido evolucionando hacia otro concepto. Yo tengo que pensar que todos los seres humanos, todos somos vulnerables, en el sentido de que nacemos en un lugar, empezamos a comprender la realidad de acuerdo a ese contexto en el cual nacemos, pero poco a poco empezamos nosotros a abrirnos pasos con nuestra propia mente y conciencia, y posiblemente terminemos mañana pensando muy diferente como pensábamos ayer, dependiendo del contexto y las circunstancias. Por lo tanto, tenemos que dar el beneficio de la duda a gente que ha sido parte del castrismo y que de repente puedan cambiar de posición. Y bueno,
Eso también ha sido una constante en la historia, porque de hecho tenemos que comprender que los primeros opositores al castrismo, después de los batistianos, ¿verdad?, que estaban en el bando contrario, fueron personas que estaban en las propias filas. Bueno, eso es relativo, porque sí. Disculpe lo interrumpa, pero es que son estados de opinión que no concuerdo con ellos para nada, ¿no? O sea, contra los batistianos no estaba el castrismo, estaba el pueblo de Cuba. Ellos lo teñieron de castrismo, pero eso no es real, porque ni el 26 de julio, de acuerdo que Fran País se le terminó uniendo con la mayor cantidad de gente, y el verdadero activismo era el castrismo. Estamos de acuerdo. O sea, si llamé castrismo, por favor, a las personas del 26 de julio y del territorio me perdonan. Eso está mal de mi parte. El castrismo vino después, ¿verdad? Y legítimamente había personas que pertenecían al movimiento 26 de julio, aún cuando yo difiriera, porque yo soy de los que tal vez hubiera apostado por la lucha no violenta, pero en aquella época no era tan bien vista, ni estaba tampoco desarrollada, ni tengo que, por ejemplo, mencionar a Fran País. Fran País era parte del movimiento 26 de julio. Sin embargo, Fran País era bautista, igual que yo. Y de hecho hay que ver que también estoy convencido que Fidel Castro lo mandó a matar. Y lo mataron porque lo vio como la mayoría de los líderes, los puntos clave entre todas las células, en el chivatazo. Todo el que le hacía sombra. Que por cierto, fue cayendo. Por cierto, si Adolfo País nos está viendo, le mando un saludo. Tuvo la oportunidad de conocer en Miami al hermano de Fran País que le sobrevive. Y bueno, este hombre, por supuesto, está muy claro y consciente que a su hermano lo mandaron a matar. El Fidel Castro y la pandillita que ya tenía a su alrededor lo delataron completamente. Pero está muy bien que me haya salido, porque no podemos llamar castrismo, ¿verdad?, al 27 de julio ni al directorio. Y precisamente muchas de estas personas se vieron usadas por Fidel Castro una vez que él llega al poder, y se dieron cuenta que Fidel Castro fue el traidor, que traicionó la lucha que había dirigido. Incluso, fíjate, esto es tan polémico que, bueno, ya le dimos la bienvenida aquí en nuestro podcast a Yuri Valle Roca, nieto de Blas Roca. Y Yuri, ojalá que incluso podamos entrevistarlo algún día y demás. Yuri, si tú hablas con él, defiende a su abuelo a capa de espada. Pero no solo porque su abuelo sea su sangre, sino porque él considera que su abuelo fue usado y manipulado por Fidel Castro, pero que su abuelo siempre mantuvo una línea y que no se dejó corromper ni llevar por Fidel Castro y su pandilla. Con esto lo que te quiero decir es que si Fidel Castro, y esto es un tema bien polémico, si Fidel Castro usó al movimiento 26 de julio, si Fidel Castro usó al directorio, Fidel Castro también usó a los partidos y movimientos de izquierda, al Partido Socialista Popular, y se disfrazó incluso de ortodoxo. Se disfrazó de ortodoxo. Espérese, Mario, espérese. Porque... Y hay que concederle... No, él perteneció al partido ortodoxo. No, yo no estoy diciendo. A lo que me refiero es que ha usado a los movimientos de izquierda, a los socialistas. Escúchame, y hay que concederle a la Constitución del 40, y hay que concederle a Batista, que era socialista, el hecho de legalizar el Partido Socialista y todo esto. Entonces, el Partido Comunista. Pero Fidel Castro fue tan maligno que incluso yo he conocido a comunistas que son opuestos a Fidel Castro porque ellos se consideran también que fueron usados y traicionados. Sí, pero espérese. Vamos a hacer un alto al fuego aquí, porque bueno, no estoy del todo de acuerdo con lo que usted está diciendo. A ver, de hecho, mi intervención le iba a llevar por ahí, pero usted ha dicho un par de cosas más. A Fidel Castro no utilizó al comunismo. O sea, el comunismo puso a Fidel Castro ahí, que es distinto. La penetración comunista, lo hemos hablado en otros podcasts, vamos a tener que hacer un podcast aquí meramente de historia para sentar esas bases y dejarlas claras. El Partido Comunista se funda en 1925 y a partir de ahí empieza a desarrollar toda una red de células donde empiezan a coger fuerza, empiezan a coger nivel político, ¿no? En toda la estructura de poder que se estaba creando dentro de la isla. De hecho, ya la Constitución de 1940 es redactada por muchísimos analistas y, o sea, personas que trabajaban en la política que eran socialistas y tenían esa visión, ¿no?
de la sociedad, que dicho sea de paso, no es la misma una visión socialista de alguien que vivía en los años 30, los años 40, que la visión que se tiene del socialismo, porque es verdad que viene, toda su mierda viene envuelto en un grosor de papel de celofán, ¿no? Pero no quiere decir que al final del día el fondo no sea malo. Entonces, decir que Fidel Castro usó el comunismo, ellos mutuamente se beneficiaron uno del otro. Pero con esto lo que he Son querido... dos cosas. Pero hay un punto que usted estaba diciendo con respecto a cómo uno determinar, ¿no? Si es genuina ese cambio de conducta, de postura de una persona, para uno saber, ¿no? Si lo puede acoger a tus filas o no. Yo creo que ahí que el punto está en cuál es tu lucha, ¿no? Porque no es lo mismo oponerte al castrismo que oponerte al sistema socialista y comunista. Yo pienso que si tú te estás oponiendo al castrismo, pero sigues hablando de socialismo, para mí tú eres parte del problema. Claro. No entiendo que alguien piense que solamente los desmanes de Cuba, que no solamente se han vivido en Cuba, que se siguen replicando en Venezuela, en Nicaragua, etcétera, en todos los países que aquí siempre mencionamos, en Bolivia, no va solamente de quien dirigió el barco, sino también del barco. Sí. Y en este caso eran los Castro, pero con el Partido Comunista detrás y toda la maquinaria que venía desde la Unión Soviética. Entonces, no es solamente, el problema de Cuba no va solamente de derrocar la tiranía. Y nosotros a veces... diciendo esto, incluso me replanteo el eslogan con el que empezamos el podcast, porque no solo va a derrocar la tiranía, sino de derrocar el comunismo. Incluso uno de los triunfos de esta lucha tiene que ser que el comunismo quede proscrito como ley, que no se pueda volver a dar cabida a una ideología tan genocida, tan maquiavélica, como lo fue el fascismo en su momento, y fue enjuiciado, como usted dice, los cubanos necesitamos un Nuremberg. ¿Para qué? Para que todos esos crímenes de lesa humanidad que se han cometido por décadas, por lo menos en nuestro país, sean reconocidos como tales, los criminales que queden vivos paguen por ello, y para que más nadie pueda replicar en nombre de esa ideología genocida. Claro, y en este caso, Reinier, por supuesto, tú hablas en primer lugar desde tu deseo de derrocar al castrismo, pero en segundo lugar hablas desde tu posición bien definida como hombre de derecha. Yo también soy de derecha, pero tenemos que entender qué es lo que queremos después de la caída del castrismo. Porque si queremos una democracia, nosotros queremos que todos quepan. Y esa frase de con todos y para el bien de todos es una frase que se tiene que ir por encima de mi propia ideología y de mi propio pensamiento. Y donde yo tengo que entender que lo que yo quiero, por ejemplo, es lo que tengo en los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que tengo en los Estados Unidos? Bueno, un país donde hay plena libertad y hay derechos de expresión, de speaker, de que tú puedas reunirte, y eso es lo que yo quiero para Cuba, aun cuando yo tenga que tolerar y tragar en seco, porque hay grupos que piensen muy diferente a mí, que deben tener también libertad de reunión, libertad de asociación, libertad de prensa, porque lo que yo quiero para Cuba el día de mañana no es otra dictadura, ni siquiera de mi ideología, sino un país democrático. Sí, no, pero espera, vamos, bueno, déjeme defender el punto, porque si no se hace extenso y no se puede, son demasiadas cosas que abordar. Una cosa es querer democracia, una cosa es querer que se respeten todas las libertades y todos los derechos imprescriptibles de los seres humanos. Y otra cosa muy distinta es darle cabida al epicentro o a lo que fue generando y terminó decantando en el sufrimiento que hemos vivido durante 65 años. Me explico. Una cosa es que haya libertad, que haya democracia, que haya pluripartidismo, que haya separación de poderes, una república bien estructurada, y otra cosa es muy distinta, que en una Cuba futura le vamos a dar cabida a socialistas y a comunistas, que son parte de lo mismo, que uno me puede decir que el socialismo no es comunismo, no, es que el comunismo es una utopía. Al final del día, comunistas, tú puedes ser comunista ideológicamente, pero pragmáticamente, en la práctica, lo único que se ha podido desarrollar es el socialismo, que es la desgracia que hemos sufrido en Cuba y en todos los pueblos que sabemos alrededor del mundo, en este caso no solo de América. Entonces, que a mí usted me diga que usted está luchando para que mañana los socialistas también tengan su espacio, yo lo considero un error y no lo comparto además. O sea, yo no estoy luchando por eso. Yo estoy luchando para derrocar el castrismo, enjuiciarlo, pero también para proscribir el comunismo y sus ideologías aledañas. Dígase socialismo, dígase socialdemocracia y diga cualquier cosa que termine en que tenga que ver
con algún tipo de esa ideología que lleva al final del día, todas decantan en lo mismo. Autoritarismo, represión, muerte, en el mejor de los casos exilio. Déjame explicarte un poco mejor mi posición. Un momentico para un paréntesis. O sea, ya tú entonces dejas en claro que toda persona que tenga una posición de izquierda o socialista no tiene derecho a luchar por la Cuba que queremos todos, ¿no? O sea, ya desde ya la estás invalidando. O sea, la persona socialista de pensamiento de izquierda, esa está invalidada. Es que habría que determinar todas las personas que tengan pensamientos de izquierda son socialistas. Es que usualmente la izquierda se identifica con eso, ¿no? Eso es lo que estoy preguntando. Porque usted está Pero entonces ahora la otra pregunta que me viene a la mente, entonces sí hay un equipo de jueces o algo así que son los que determinan ideológicamente quién es el que tiene derecho o no a luchar por la libertad de Cuba. No, para nada. Aquí estamos teniendo un debate entre dos posturas. No, te pregunto porque estás diciendo que en la Cuba futura las personas que tienen un ideal socialista o ideología socialista pues no pueden entonces participar dentro de esa Cuba que vamos a tratar de proyectar todo. No obstante, lo que realmente yo quería... Pero déjame ver, me ha hecho dos preguntas. No, un momentico. Que yo quería hacer un paréntesis antes de seguir, porque me acordé, ustedes estaban hablando inicialmente, que fue por ahí por donde empezó el debate acerca de quién era Fidel Castro y cuál era su posición, ¿no? Y yo me acordé de algo que me dijo Lincoln Díaz Valar en una entrevista que yo le hice, que está en mi libro 16 Islas Cubanas, y precisamente porque el padre de Lincoln, Rafael Díaz Valar, fue cuñado de Fidel Castro y lo conoció bastante bien. Y yo le hago esa pregunta a Lincoln, ¿no? O sea, que quién era Fidel Castro y si él podía hablarme de Fidel Castro. Y Lincoln me dice, Rafael Díaz Valar, o sea, refiriéndose a su papá, ¿no? Conocía muy bien a Fidel Castro desde que ambos comenzaron sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana en 1945. Rafael Díaz Valar conocía de primera mano que Fidel Castro era un admirador de Adolf Hitler, Benito Mussolini y José Antonio Primo de Rivera. Algunos de los maestros de Fidel Castro en el Colegio de Belén, que era un colegio jesuita de Cuba, habían sido partidarios del dictador español Francisco Franco, y le transmitieron la ideología fascista a Fidel Castro. Al perder la guerra, los nazis fascistas de 1945, la única ideología que quedaba en el mundo con posibilidad de llegar al poder, con la cual se podía establecer el totalitarismo, era el comunismo. La superpotencia soviética lideraba el movimiento comunista en el mundo. Por eso, cuando llegó al poder en Cuba, Fidel Castro se alineó con la Unión Soviética. Yo le pregunto, ¿y el hermano? O sea, Raúl Castro, dice, el caso de Raúl Castro fue diferente. Él fue enviado a tomar un curso en la entonces Checoslovaquia con los amigos comunistas de Fidel Castro en la universidad, cuando Raúl Castro era un adolescente, y él sí se convirtió en un marxista-leninista convencido. Ese era el paréntesis que quería para que de la voz de alguien que conoció a Fidel Castro de bien de cerca, pues lo dice así, ¿no? Entonces ahora puedes, si quieres, responder las preguntas. Ok, para responder las dos preguntas que me había hecho yo. La primera es que yo estoy desestimando quién puede luchar por la libertad de Cuba. No, yo no estoy desestimando quién puede luchar por la libertad de Cuba. Yo estoy diciendo por cuál es mi lucha. Una cosa es muy distinta, o sea, una cosa es cuáles son los ideales y la perspectiva que yo tengo en base a la lucha por la libertad de Cuba, y otra cosa es que yo diga que tú no puedes luchar. Eso para mí es un error. O sea, decidir quién puede luchar o no, para mí es un error. Ahora, otra cosa es que yo esté de acuerdo con lo que tú estás haciendo o con la forma que tú te proyectas. Esos son otros 5 pesos. ¿Pero tú harías alianza con ese tipo de personas? Una persona socialista, no, jamás. Jamás haría una alianza. Pero si está luchando contra el castrismo hoy, no sería un target mío, no estaría en mi foco de ataque, a no ser que vea que tiene alianzas con el castrismo, a no ser que existiera una prueba de verdad que demostrara que es una réplica del castrismo o una mutación castrista para buscar un segundo, vamos a decir, un segundo grupo de gente que no estén muy afinados con los castristas, pero sí que estén más por la idea socialista. A no ser que haya una prueba, que haya un vínculo directamente con la tiranía castrista, yo no lo tendría como un objetivo mío de ataque, pero jamás haría alianza con una persona socialista, jamás haría alianza con una persona socialista. Es que lo considero una aberración, sinceramente, pero tiene su libertad de serlo. Ahora,
Otra cosa, usted decía, la segunda pregunta, existe una corte, un grupo de jueces, vamos a decir una Supreme Court, de 9 jueces que determinen quién puede luchar o quién está haciendo lo correcto. No existe. Y de hecho, basado en eso, es que es la defensa del punto que más yo creo que he tocado en todo el tiempo que ha asumido, vamos a decir, un protagonismo, ¿no? Por decirlo de cierta manera, de tratar de llevar una idea, ¿no?, en desarrollo con respecto a la libertad de Cuba, y es la necesidad de quizás no una Corte Suprema, pero sí crear una delegación, un congreso, un sistema donde el exilio cubano se estructure políticamente hablando de una manera legítima. ¿Y cuál es la forma de legitimar a todas esas personas que se puedan congregar bajo esa estructura? Pues mediante el voto. Un voto que, basado en la cantidad de cubanos que hay en los Estados Unidos, sería una representación bastante importante, porque sabemos que aquí hay alrededor de 1 o 2 puntos y pico de millones de cubanos. Solamente en los últimos 3 años han arribado más de 700,000. O sea, la cantidad de cubanos que hay a día de hoy en los Estados Unidos es una cifra bastante importante para hacer presión política a cualquier nivel. Simplemente estamos dispersados. Y lo único que a día de hoy tenemos son distintas organizaciones, que algunas se superan a otras en tiempo de activismo, en quizás una jerarquía de tiempo de lucha, pero no en una jerarquía de una legitimidad que te haya otorgado el cubano, que ha sido, que es tan emigrante como el que lleva. O sea, un cubano que lleve 5 días aquí emigrado es tan emigrante como uno que lleva 20 años. Quizás el que lleva 20 años tiene 19 de lucha, o los mismos 20 de lucha, pero eso no te legitima por encima de otro cubano. Es a lo que me refiero. Sí. Entonces sí necesitamos quizás que exista esa estructura que pueda determinar cuál va a ser la directriz única, por decirlo de alguna manera, de enfoque en el ataque a la tiranía castrista, o sea, como mecanismo de lucha contra la tiranía castrista. Ahí sí quizás los cubanos necesitáramos esa palabra tan atacada, que se llama unidad en ese propósito de derrocar a la tiranía, y luego, como Mario decía, pues en una Cuba libre, en ese proceso de transición que tiene que existir, aunque a algunos no les guste, pues entonces ahí se va a debatir de puntos de vista, de ideología, de lo que se quiera debatir para llegar a ese consenso que sería esa Cuba futura, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que para mí, el tener la conciencia o el creer que el socialismo ha sido mal aplicado por la tiranía castrista y que no es parte del problema, para mí es un error. Para mí parte de todo, o sea, todo lo que se ha vivido en Cuba es el socialismo en sí. No es que ha sido mal practicado, no es que los castristas se han afianzado en las programas o en la idea socialista y han hecho lo que les ha dado la gana. No, lo que hemos vivido los cubanos, lo que están viviendo los venezolanos, los nicaragüenses, lo que se vivió en Europa, en Checoslovaquia, en Bulgaria, en todos esos países, eso es el socialismo. No hay otra versión del socialismo. Y no es un país, no son 2, son decenas de países los que con distintas idiosincrasias, los que han sufrido la misma doctrina y han tenido el mismo resultado. El mismo resultado que todos los han tenido en general. Las muertes, los asesinatos, los encarcelamientos, las torturas, los exilios, las extorsiones, todo ha sido replicado prácticamente de una manera igual. Entonces, para mí es algo absurdo que una persona que quiera solucionar el problema de Cuba venga con la solución en la mano del socialismo. O sea, para mí es una incoherencia. Sí, pero tú lo has dicho, Renier, para ti. O sea, fíjate, y yo creo que tengo una ideología muy similar a la tuya, pero por el hecho de que para ti y para mí eso sea inconcebible, no quiere decir que no sea. O sea, hay muchos cubanos que, a pesar de eso que tú piensas, de que nos parece inconcebible, desde su posición, muy diferente a la nuestra, ven el castrismo como un problema y que quieren un país democrático, donde quepa también nuestra ideología y nuestra manera de ser, pero donde ellos piensan muy diferente. Yo, por ejemplo, yo apostaría que en la Cuba democrática el Partido Comunista sea ilegal. Yo apostaría por eso. Pero no voy a poder imponer. Eso va a tener que decidir el pueblo de Cuba.
Y entonces, ¿cómo vamos a ganar esa pelea? Bueno, desde ahora, ¿no? Tratando de educar a la gente y tratando de decirle, caballero, esta gente fue responsable de toda esta desgracia. Oye, pero eso es más que evidente. Sí, pero ¿Usted cree que haya que convencer al pueblo de Cuba que la tiranía castrista es la responsable de todas sus desgracias? No, sino del Partido Comunista. Pero si el Partido Comunista es el órgano principal de la tiranía, máximo rector el órgano político. Pero te voy a decir algo, o sea, no tiene sentido. Eso va a haber que recordárselo constantemente al pueblo, porque cuando nazca una generación más allá, puede ser engañada. Bueno, yo ahí... No, eso sí tiene razón. Mira, ahí yo tengo dos diferencias. ¿Qué pasa? Uh-huh. La realidad que se vivió en Cuba hasta hace menos de 10 años es muy distinta, pero muy distinta a la realidad que se vive hoy en día. Y la diferencia es el internet y el acceso a la información. Durante décadas los cubanos pensaban que sus problemas eran o locales, o sea, simplemente porque eran una islita pequeña, o por toda la propaganda y todo el lavado de cerebro que le imprimía la dictadura castrista, que era el tema del imperio y toda la baba que ellos siempre han dicho. Entonces, yo sí entiendo que en años anteriores, o sea, en décadas anteriores, vamos a decir los 90, los 80 y para atrás, fuera común que para cualquier cubano entendiera que el problema no era la tiranía, sino el imperio y las sanciones, el bloqueo y toda la basura que dicen los castristas. Pero a día de hoy, con el acceso a la información, con la cantidad de gente que hay teniendo debates políticos, ya sea en Twitter, en TikTok, en Instagram, no existen tales debates, pero igual el acceso al contenido, a las publicaciones, etcétera, las entrevistas, videos, o sea, la cantidad de información que a día de hoy existe ahí a merced de quien quiera documentarse, yo creo que ya no queda mucha gente sí, hay que trabajo, le pueda comprar el discurso de la tiranía, a no ser que sean, vamos a decir, personas ya 70 años en adelante, que ya a esa edad, pues cambiar tu perspectiva o entender algo a lo que tú le dedicaste toda la vida es mucho más difícil, ¿no? Sí, hay trabajo adelantado. Exactamente. Porque la nueva generación no quiere saber de comunismo ni socialismo porque saben precisamente que lo que produjo fue el país que hemos cosechado. Y entonces, ¿cómo pueden existir personas que estén apostando por el cambio de sistema basado en el socialismo? Ese es el punto. O sea, ¿cómo pueden existir personas? Bueno, porque existen personas. Exacto, porque el mundo para que sea mundo. Exactamente. Entonces, la cosa está... Y la pregunta es, René, fíjate, perdóname, sí, que yo te decía que yo voy a proponer y que yo voy a luchar para que sea ilegal el Partido Comunista. Exacto. Claro, no lo voy a poder imponer. Tenemos que lograrlo democráticamente. Pero, ¿qué vas a hacer? Vamos a pensar que lo vamos a lograr. Pero, ¿qué vas a hacer con el que, aunque sea ilegal, el Partido Comunista sigue siendo un comunista? Pero no lo podemos moler en una máquina de moler carne. No, pero es que son dos cosas muy distintas. Exacto. Usted, en su mente, puede ser un aberrado mental desde el día que nace hasta el día que muere. Y otra cosa es que tenga la facultad de ejercer esa aberración públicamente y que además la gente se lo permita. Exacto. Son dos cosas muy distintas. Yo soy de la idea de a lo mejor parece un chiste, ¿no? Pero soy de la idea de que por el daño que ha hecho el Partido Comunista al país y por los años que ha estado en el poder, se debería determinar que por lo menos durante un buen espacio, un buen periodo de tiempo, no participe dentro de la vida política pública de la nación. O sea, está tranquilito por allá, voy a ver lo que tú haces, pero no queremos comunismo en largas décadas, ¿no? Pero, el caso está en que eso es lo que yo quiero, ¿no? Y ojalá que esa idea la apoyen en la mayor parte de los cubanos y que podamos sentar a los comunistas y que no puedan hacer absolutamente nada. Pero el caso es que si nosotros, después de lograr una Cuba democrática, le caemos arriba a los comunistas a la fuerza para aniquilarlos y eliminarlos del mapa de Cuba, estamos sencillamente cayendo exactamente en el mismo sitio que ellos tenían, ¿no? Pero sí, bueno, pero lo que sí espero... Pero eso depende de lo que usted se refiere por comunista, porque todo el que tenga sus manos manchadas de sangre o pese en crímenes de lesa humanidad sobre ellos... Yo estoy hablando de personas que son comunistas y que quieren seguir... para mí pero que no comunistas. Pero usted conoce una persona así, que es comunista y que quiere seguir... Bueno, yo conozco a muchos cubanos que dicen que son comunistas, y que apoyan al régimen y no han matado a nadie. Pero usted había dicho... tú dices en la oposición.
Sí. Sí, como no. Bueno, yo conozco, sí, como no conozco algunos que incluso son socialistas. Y yo digo Y algo. usted cree, pero una cosa es que usted lo conozca, otra cosa es que usted crea que no sean simpatizantes del régimen y simplemente estén haciendo Yo creo la doble. A ver, yo creo lo que ellos dicen, lo que ellos explican es que ellos quieren una Cuba democrática donde todos puedan participar y donde todos tengan el derecho a elegir. ¿Y en qué sociedad comunista se ha podido hacer eso? Bueno, no, hasta el momento en ninguna. Entonces, pero ahí está mi punto. Pero desde mi punto de vista, y entonces, ¿cómo una persona que se autoperciba comunista va a poder querer esa democracia que ningún país comunista ha existido? Es un problema de él. Ahora, desde mi punto de vista democrático, desde mi idea de democracia, yo no puedo anular a esa persona porque piensa de una manera así como piensa. Entonces a un fascista también se le puede dar el derecho a existir en una Cuba futura. No, o sea, vamos a ver. Hay que separar el partido de la persona. Exactamente. Bueno, eres fascista. Aquí en los Estados Unidos hay muchos fascistas, incluso han hecho marchas fascistas. Y el Ku Klux Klan y no sé qué más andan por ahí reuniéndose de vez en cuando. Si no le hacen daño a la sociedad y no participan en la vida pública de la sociedad, bueno, ya, eso es. Ahora, mira, yo realmente, por supuesto, es algo para preocuparse porque es un flagelo que hemos vivido durante décadas, ¿no? Pero si te pones a analizar, por ejemplo, Alemania, ¿quién vota en Alemania por un partido fascista? Nadie quiere saber de eso, ¿entiendes? ¿Quién vota, por ejemplo, en los Estados Unidos por el Ku Klux Klan o por el Partido Comunista, que es legal? Exacto, o por el Partido Comunista. Hay gente que está votando, ¿sí? Hay gente que está votando y cada día tiene más adeptos. Lamentablemente en los Estados Unidos tiene razón. Y ahí es donde está el problema. Es que ahí es donde está el problema. Que uno piensa que porque es una tontería. No, esos son tres loquitos. No es una tontería. Esos son tres bobos, no sé qué. Sí, déjalos que cojan fuerza. Nadie ha pensado y a lo mejor en un día no, en dos tampoco. Pero en 40 años, como pasó en Cuba, no fue exactamente, pero el partido se fundó en el 25 y en el 59 ya estaban dando un golpe de Estado. Ahora fíjate. Con toda su maquinaria bien estructurada. ¿Y en qué decantó? En lo mismo que ha decantado en todas las sociedades que ha dado. Entonces, es desde ahí donde yo entiendo, donde no comprendo. Y para mí es una incoherencia que tú quieras pelear por la libertad de Cuba, no por tumbar al rey, porque los comunistas entre ellos se han casado toda la vida. Incluso dentro de la historia castrista hay un espacio de la historia que se conoce como la microfracción, donde los comunistas estaban cazando a otros comunistas y no por eso dejaban de ser comunistas, ni unos ni otros. Entonces, yo entiendo que algún comunista quiera tumbar a la tiranía castrista, claro, para ponerse ellos. Lo que no les creo, ni les voy a creer nunca, es que quieran una democracia y que quieran respetar el pluripartidismo, que claro, ahora necesitan abogar por él porque al final no forman parte de ningún juego político. Ese es el discurso de muchos que actualmente se oponen a la dictadura. Incluso te voy a decir que defienden su punto de vista diciendo que la dictadura cubana realmente no es ni comunista ni socialista. Ninguna de las dos cosas. ¿Cómo? Así mismo. Incluso, o sea, cuando ellos están hablando de este tema, ellos dicen que la izquierda no se puede vincular con las dictaduras. Porque incluso cuando se habla, por ejemplo, de fascismo, ahí se está hablando de derecha, y etcétera, etcétera. Pero el fascismo no es de derecha. Por supuesto que no, pero es la posición que ellos tienen. Nacionalsocialismo. El fascismo es de izquierda. Es la posición que ellos tienen. Ahora, ¿qué era lo que te quería decir? Mira, obviamente, después de lograr una Cuba democrática, yo creo que seríamos demasiado tontos en permitir que nos la volvieran a arrebatar, ¿no? Y esa es la confianza que yo tengo en la mayoría, porque al final de la jornada tú tienes que apostar por la mayoría, te guste o no, aunque la mayoría no siempre haga lo que tiene que hacer, no, ni siempre vaya por el camino correcto. Pero uno tiene que apostar por el consenso de la mayoría, pero presentando un proyecto político viable, bien estructurado y antes. Pero ahora, ¿quién presenta ese producto, ese proyecto? Quien se quiera lanzar en esa aventura. No, pero es que fíjate, porque si estamos hablando de una Cuba democrática, donde todos participen, tú no vas a estar hablando solamente de un proyecto político. No, por supuesto. ¿Entiendes? O sea, van a haber varios proyectos políticos y esos proyectos políticos son los que se van a presentar y la mayoría, porque esa es la democracia, aunque a veces parezca un poco tonta porque la mayoría no siempre tiene la razón, la mayoría es la que va a votar por el proyecto político que le convenga. No, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, siempre y cuando ninguno sea socialista. Exacto, entonces, bueno, pero es ahí la cuestión, ¿no? Es la cuestión, es lo que te decía Mario ahorita. Yo personalmente no quiero saber nada de comunismo, ni de comunistas, me da lo mismo si dicen que son opositores al régimen o no. Yo no quiero saber de comunismo porque estoy harta de comunismo, ni quiero saber de socialismo, ni quiero saber de muchas
ideas de las que ellos hoy en día están fomentando, yo lo sé porque lo veo, están envenenando, por ejemplo, este país y quieren destruir naciones como esta, donde la libertad y la democracia y el libre mercado, etcétera, etcétera, son los pilares, ¿no? Obviamente, yo no quiero saber nada de eso, pero al final de la jornada yo no me puedo imponer yo sola, porque todo irá a la decisión del pueblo, ¿no? Antes de pasar con Mario, una última pregunta. Entonces, ¿usted cree que los socialistas tienen alguna oportunidad en la sociedad cubana de hoy? No, en la de hoy están ahí. No, yo estoy hablando de la sociedad cubana hoy pensante, no hay que esté adoctrinado o el que esté encerrado. Estamos hablando de la sociedad cubana en general, la sociedad cubana que se implica en la política. Yo realmente no creo que los cubanos, en su mayoría, hoy en día, quieran por eso te estoy diciendo, que quieran ni comunismo, ni socialismo, ni quieran saber de Partido Comunista. Eso no tiene sentido, porque sería como que ser, esta palabra que se me olvidó ahora, masoquista. No, tú tendrías que ser masoquista para tú querer lo que durante tanto tiempo te ha machacado la vida, ¿no? Y te ha destruido todo lo que tú eres, tu nación, a ti como persona. O sea, por eso es que yo te digo que tengo como que mi confianza, ¿no? En que el día de mañana el pueblo cubano no va a elegir comunismo ni va a elegir socialismo. Más bien van a ser como los polacos, van a eliminar el comunismo y lo van a volver ilegal. Y a eso es a lo que yo voy a apostar, a que el comunismo sea ilegal en Cuba. ¿Entiendes? Pero obviamente eso lo va a tener que apoyar la mayoría, ¿no? Sí. Así de simple. Mario, usted entonces, basado más o menos siguiendo la misma línea que teníamos con Joa, usted me dice que usted entiende de que usted no puede borrar ni de la esfera política ni de la esfera de la tierra a una persona que piense distinto a usted. Estábamos hablando que estamos peleando por una democracia en la cual, como soñó Martí, era con todos y para el bien de todos. Ahí. Entonces, ese todos incluye a los socialistas. Los incluye. ¿Usted cree que una Cuba futura pueda reconstruirse con socialistas formando parte del juego político? No es que puede, es que tiene que reconstruirse, porque si no... Bueno, pero eso sí el pueblo lo determina. No, escúchame, porque si no voy a sacar a un sector de la sociedad cubana. Yo parto de que yo soy de derecha, ¿verdad? Pero yo soy demócrata. Y si yo soy demócrata, no me refiero al Partido Demócrata Norteamericano, sino que quiero una democracia, ¿verdad? Un poco Marisa. No. Me refiero a que yo quiero una Cuba democrática, ¿verdad? Donde todos quepan con todos y para el bien de todos, como lo quería Martí. Entonces yo tengo que partir de que habrá gente que me moleste, gente que no me caiga bien, pero gente que puede pensar muy diferente a mí, y ahí están los socialistas. Y esa gente que piensa en diferente, usted como los socialistas, llegado el caso que tomaran el poder, ¿usted no cree que van a hacer el mismo mal que sufrimos? Todo dependerá de que nosotros se lo permitamos, ¿no? Todo dependerá que se lo permitamos, y todo dependerá de si son demócratas o no, porque yo creo que ese es el punto de partida. O sea, tú y yo podemos tener ideologías y líneas diferentes, pero si tú y yo somos amantes de la libertad, somos amantes de la democracia, tenemos que entender que en algún momento a lo mejor uno de los dos está en el poder, somos adversarios, pero a lo mejor uno de los dos llega al poder. Pero ¿dónde está nuestro pacto? En que cuando llegue el momento de las elecciones, nos las vamos a ver, y que tú vas a respetar, como mismo yo he respetado si has estado tú en el poder y tú has dirigido un país donde hay democracia y hay instituciones, ¿verdad? Pero tú vas a respetar cuando me toca a mí también, ¿verdad? ¿Y usted no cree que eso mismo es lo que estamos viviendo hoy en día, por ejemplo, en los Estados Unidos? Que la derecha ha pretendido proyectarse desde sus valores y sus principios, y la izquierda ha ido poniendo en puestos claves de poder y untando dinero a Mazantín el torero. Y llegado el momento donde el check and balance tiene que funcionar, llegado el momento donde la separación de poderes tiene que funcionar, donde las instituciones de justicia tienen que funcionar, lo que hacen es jugar a su favor, o sea, en contra de los que de verdad respetamos el debido proceso, la democracia y los valores de la libertad, y terminan saliendo el tiro por la culata. Y esto nos demuestra, Reiniel, que la Cuba futura no va a ser una Cuba donde ya podremos respirar tranquilos ya. No, para nada. No vamos a poder estar tranquilos, porque la democracia es una candela. En la democracia, si te acuestas a dormir... Es una batalla de todos los días. La libertad hay que salir a defender todos los días. Eso está claro. Pero una cosa es salir a defender entre personas que respetemos los mismos valores, los mismos principios. Y otra cosa es salir a defender entre esas personas y otros que no defienden nada más que sus propios intereses. Exacto. Por eso hay que estar alertas ante la corrupción, alerta ante gente falsa que no defiende realmente la democracia,
sino que quieren mascararse detrás de la democracia. Es más, Fidel Castro, cuando se dio cuenta que las guerrillas no lograban cambiar América Latina, se lo dijo a la doctora Molina. Hilda Molina. A Hilda Molina. Él le dijo, ¿sabes qué? Nosotros lo que no conseguimos con las guerrillas, lo vamos a conseguir con la tontería de la democracia. Esa fue la definición de Fidel Castro. Pero la revolución silente le llamó. Que fue exacto. Sí, la revolución silente, pero sí habló de la tontería. Sí, lo que me refiero que el mecanismo que usaron fue aprovecharse de la democracia y de esos socialistas izquierdistas que creían en todas esas utopías. Entonces tenemos que darnos cuenta, Reinier, que la sociedad futura de Cuba democrática no va a ser más fácil que la de ahora. Por el contrario, más difícil. Va a ser más difícil, claro. Porque lograr preservar la libertad, lograr en medio de lobos vestidos de ovejas muchas veces, mantener los principios de la libertad, va a ser bien difícil. Entonces, ¿usted en esta lucha haría alianzas con socialistas para derrocar la tiranía? Sí. Yo ahora hago, si tengo que hacer en este momento alianza con el diablo para tumbar a los Castro, la hago. Para hablarte claro. Eso está fuerte. Yo cuento hasta pues mira, te voy a decir algo, está muy fuerte lo que tú acabas de decir. Fue un decir. No, ese decir está bien, está bien. Está bien feo, la verdad, te digo. Decir, pero lo que te quiero decir es que yo tengo que tener claro que lo primero que yo tengo que conseguir en Cuba es tumbar el castrismo. Después que tumba el castrismo, entonces vamos a las urnas, vamos a la democracia. Y déjame hacer una pregunta, porque basado en ese mismo ejemplo fuerte, como usted como pastor. Yo te voy a dar mi opinión luego sobre eso. ¿Usted no cree que eso mismo que usted acaba de decir, no? Yo, para tumbar la dictadura castrista, haría alianzas con el diablo. ¿Y qué determina que el diablo no lo va a traicionar si esa es su naturaleza? Bueno. Yo creo que tú deberías rectificar bien esa frase que acabaste de decir. Para eso. Está fuerte. Pero está muy bien. No, si tú quieres te explico teológicamente. Si quieres te doy una teología ahora. Martín Lutero dijo bien claro que el diablo era el perro de Dios. Y una de mis novelas favoritas, de Mijail Bulgakov, se llama El Maestro y Margarita. Invito a leer toda esa novela, donde en la época de Stalin, supuestamente, el diablo cae en el... Hacer alianzas con el diablo está fuerte eso, Mario. Fue un decir. Incluso teológicamente está fue un decir, Reinier, lo que quiero decir es... Retráctate de ese decir. Estamos en un momento en que yo tengo que tener muy claro que lo que Cuba necesita ahora mismo es sacar el castrismo. Sacar el monopoder. Pero es que yo entiendo que hay que sacar el castrismo y es imperante. Sí. El tema está que en sacar el castrismo, por sacar el castrismo y poner otra mierda parecía el castrismo, es casi lo mismo. Ese es el problema. Lo que yo quiero es democracia para Cuba. Lo que yo quiero es libertad. A ver, voy a... Déjame decir una cosita más, discúlpeme, porque usted, es que vamos a obviar el tema diablo, ¿no? Por poner lo más malo del mundo. Sí. Pero es que es ahí el punto. O sea, no solamente es que crear una alianza con alguien que no tiene valores o que está en contra de tus valores, porque para mí un socialista, en el mejor de los casos, está en contra de todo lo que yo pienso, ¿no? Y en contra de la libertad, por supuesto. No solo va de que esa persona con la que tú vas a crear esa alianza necesaria para poder llegar al fin, te va a poder traicionar en la meta, sino también es que parte de ser conservador, parte de ser de derecha, de entender la vida bajo ese filtro, te indica ir con valores, con conceptos por delante que te privan de hacer eso. Entonces, no es una contradicción, de cierto modo, ir defendiendo la libertad, ir defendiendo las cosas correctamente como deben ser, basados en la familia, en la estructura, en todo lo que una sociedad necesita para ser próspera y no ser vulnerada por por el mal, vamos a llamarlo. No es los valores que uno defiende, no es una contradicción a la hora de aliarte con alguien que no defiende esos mismos valores que tú. Pero yo tengo que partir, Reinier, de que la Cuba que quiero es con todos y para el bien de todos, incluso los que no tienen los mismos valores que yo. Pero como esos cubanos no solamente van a estar en la Cuba futura, sino que están ahora mismo, son cubanos. Y la mayoría de los cubanos hoy, de cualquier posición política y de disímiles valores, se oponen a los Castro. Yo tengo que entender que si yo quiero de verdad que se caigan los Castro, yo tengo que contar con el mayor número de cubanos, incluso con los que piensen muy diferente a mí, e incluso con los que tengan valores muy diferentes a los míos. Si quiero una Cuba después de mañana con todos y para el bien de todos, también hoy cuento con todos los cubanos que me ayuden a tumbar los Castro, porque este muro no está fácil de tumbar.
para tumbar este muro tenemos que empujar todos. Y si yo cuento nada más con los que piensen como yo, no vamos a tumbar este muro más nunca. Pero es que no, hay una diferencia muy grande entre pensar igual, o sea, tener la misma perspectiva exacta en todo y tener una perspectiva de libertad, de democracia, de respeto por los derechos y el debido proceso, y tener una perspectiva socialista que quiere un Estado grande, que quiere un Estado que controle a la sociedad y que dictamine cuáles las directrices de vida a las cuales uno tiene que acogerse. Sí, pero ¿sabes qué? Si ese cubano que quiere eso, que yo no quiero, te está diciendo, sí, pero yo quiero que se caigan los Castro y esto lo vamos a decidir tú y yo el día después de mañana en democracia. Yo voy en alianza con él a tumbar los Castro. Y el día después de mañana somos adversarios y vamos a ver entonces quién gana la pelea, ¿no? Ya una pelea en este caso que se dirime en la democracia. Y por supuesto, Reniel, ¿quién ha dicho que el futuro está exento de retos? Yo pienso que la Cuba futura va a ser una Cuba donde va a haber más retos y desafíos que ahora mismo tumbar los Castro. Porque llevar una sociedad democrática no es nada fácil. Es una competencia, igual que el capitalismo es una competencia de las empresas y la más fuerte es la que llega, igual es en el plano de las ideas. ¿Y qué voy a hacer yo? Por supuesto no voy a usar antivalores, no voy a hacer trampa. El tramposo puede ser otro, no yo, eso tengo que tenerlo claro. Pero yo, desde las armas del bien, debo tener claro que es una lucha feroz y que el más fuerte va a ser el que se va a llevar el poder. Pero el más fuerte en este caso tiene que ser el más fuerte con la educación, con las ideas, que no va a dejar pasar por alto el mal ni la desidia. Por ejemplo, el primer viaje que yo hice fuera de Cuba fue en el año 2013 a Polonia. Ese viaje me cambió la vida y me cambió la mente, porque yo vi ahí un país que había sido socialista y yo vi cómo en Polonia los demócratas trataban de que el pueblo no se olvidara del pasado. Yo nunca me olvidaré, una de las cosas que más me llamó la atención a mí en Polonia fue el día que me llevaron a un comedor obrero en Polonia. Sí, ya era capitalismo Polonia. Me acuerdo también cuando fui mi primer Hard Rock, que fue mi primer restaurante en el mundo. Pero si el primer Hard Rock es inolvidable, también fue inolvidable para mí la experiencia de la cola que hubo que hacer para llegar a un comedor obrero que era un museo en Polonia, pero donde en realidad te servían en bandeja con cucharas igualitas a las de Cuba en la escuela del campo, con comida, con chícharos, con gorgojos. Y la gente hacía cola, porque por supuesto la cola era parte también. Pero ¿para qué era aquel ejercicio? Para que los polacos no se olvidaran de lo que se había vivido en el comunismo. Había un juego de mesa, incluso yo lo llevé a Cuba. Un juego de mesa que era cómo era cuando Polonia era comunista. Y entonces era como un parchí donde tú tenías que pasar por la cola, por la tienda. Esto era para que los niños polacos supieran lo que ellos no vivieron, pero que vivieron sus padres y sus abuelos. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? La Cuba democrática va a ser difícil, va a ser complicada. Pero si quiero que sea democrática, no me queda de otra que convivir bajo el mismo techo de la casa común que es Cuba, con personas muy diferentes a mí. Y tendremos que batirnos en democracia. Lo que sí tenemos que lograr es que se cumplan las reglas del juego, que haya ley y orden. Porque eso es lo que hasta el momento ha salvado a los Estados Unidos, que yo concuerdo que los Estados Unidos están en un momento crítico. Pero ¿qué ha salvado a los Estados Unidos? La Constitución, y que hay ley y orden y hay instituciones. Y eso ha logrado que, a pesar de que hay comunistas, incluso legalmente registrados, sin embargo, no hayan proliferado mucho. Bueno, mucho, eso habría que ver. Sí. Joa. Mira, déjame ver si sobrepaso lo que Mario dijo ahorita. No lo tomes literal, no lo voy a tomar literal, pero francamente, vaya, fue un gran disparate, y entonces tengo que reponerme ante eso, ¿no? A ver cómo te explico mi punto de vista, ¿no? Estamos hablando de hacer alianzas para poder derrocar al castrismo, pero cuando hablamos de alianza, yo particularmente estoy pensando en buscar coincidencias con ese otro grupo, con esa otra persona que no piensa igual que yo, porque de otra manera no voy a poder hacer alianza con el que piensa igual que yo, no tiene problema.
Y ya de hecho estamos alineados, ¿no? Pues pensamos igual. Ya que hay una alianza. Pero cuando estamos haciendo alianza con alguien que no piensa igual que nosotros, tenemos que buscar cuáles son los puntos en común que siempre van a haber. Por ejemplo, un punto en común es queremos derrocar al castrismo. Exacto. Queremos una Cuba democrática. Si luego tú me sales con el cuento de que te quieres volver dictador, ya eso es otra cosa. Pero en este momento, tú y yo queremos una Cuba democrática. Queremos que hayan elecciones libres. Queremos que haya pluripartidismo. Queremos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos queremos son los que tú y yo vamos a tener en común ahora, en este momento, estratégicamente, inteligentemente, porque estamos luchando en contra del mal del castrismo. Obviamente tú tienes 10 millones de cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Incluso fuera de la lucha por la libertad de Cuba, ya en una cuestión más global o general, hay muchas cosas en las que tú y yo nunca vamos a poder negociar. Por ejemplo, si tú estás a favor del aborto, tú y yo nunca vamos a negociar eso porque yo, por mi concepto de vida, por mi ideología cristiana, por mis principios, etcétera, yo nunca voy a estar a favor del aborto, ¿entiendes? Si por ejemplo tú estás, no sé, a favor de qué sé yo, de que el Estado sea el que maneje y domine todas las... pues ahí tú y yo no estamos de acuerdo, ¿entiendes? Por supuesto. Pero eso momentáneamente lo vamos a dejar atrás. Ahora nos vamos a enfocar en la cuestión que nos conviene a ambos, que es derrocar el comunismo en Cuba. Cuando ese sistema se caiga en Cuba, entonces yo voy a hacer todo lo posible. Si tú eres comunista, te aliaste a mí, tú y yo hicimos alianza, logramos derrocar el castrismo, pero esa alianza se terminó. Ahora somos adversarios y ahora tú y yo ya no somos más aliados. Ahora tú estás en una... por favor, déjame terminar. Ahora tú estás en una línea totalmente opuesta a la mía. Y yo ahora voy a militar en mi línea. Y en mi línea yo voy a hacer todo lo posible porque tú nunca llegues al poder. Claro. Y porque tu proyecto político, sea cual sea, nunca llegue a prosperar en mi país. Es más, si yo puedo lograr que tú seas eliminado legalmente como partido, pues yo voy a ir por ahí. ¿Entiendes? Porque ya tú y yo no somos amiguitos. Pero lo decide ni el pueblo. estamos aliados. Lo decide el pueblo. Exactamente, eso lo decide el pueblo, por supuesto, Claro. porque mi voto siempre va a ser a favor de que el Partido Comunista en Cuba sea ilegal. Sí. Toda la vida, ya, lo que resta lo que resta de existencia humana. Yo no quiero más comunismo, ni más socialismo, ni más nada que tenga que ver con eso. Pero eso lo va a decidir el pueblo. Y lo que te quiero decir es que ahora tú y yo estamos haciendo alianza, pero el día de mañana tú y yo ya no somos aliados. Y ya tú no puedes esperar de mí que vamos a llevarnos bien. No. Bueno, podemos llevarnos bien, ¿no? Fuera del plano político. Pero en el plano político, tú y yo vamos a ser contrincantes. Y tus ideas van a ser combatidas por mí. Y como las mías van a ser combatidas por ti, ¿no? O sea, esa es la cosa. Es así como funciona. Porque si no logramos realmente hacer esas alianzas hoy, va a haber comunismo y castrismo en Cuba hasta el año de Ñañá Cheré, como decía mi abuela, que no sé ni quién era Ñañá Cheré. Pero es así, ¿entiendes? Sí, Reinier, bueno, yo solamente decir dos cosas por el momento, ¿no? Primero, volver a la frase extrema que dije ahorita, que yo sé que pues, nos sorprendió a todos, ¿no? Pero fue una frase extrema, pero este podcast no es de teología, pero yo podría hacer todo un podcast teológico para argumentar lo que dije. De hacer alianza con el diablo. Y sostener lo que dije. Porque Jesucristo, por ejemplo, aquella noche, ¿hizo alianza con el diablo? Jesucristo, la noche que cenó con sus discípulos, antes de ir a Getsemaní y llorar gotas de sangre para ir al día siguiente a la cruz, antes de eso, le dijo a Judas Iscariote, que estaba sentado en la misma mesa, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Bueno, pero eso le no dio es la orden. Pero eso no es ¿Y hacer sabes alianza. qué? Judas Iscariote salió e hizo su parte en la obra de redención. No vamos a discutir eso, pero eso no es hacer alianza con el diablo. Un poco de teología y hay mucha gente que nos está viendo. Pero ¿a dónde voy, Reinier? Yo creo que, mira, ahora mismo estamos en la Copa América, ¿verdad? La gente está viendo fútbol. Es más, nuestro podcast está compitiendo con el fútbol ahora. Una de las cosas más lindas que me gusta del fútbol es que tú ves a dos equipos que son contrincantes los dos. Pero, ¿qué pasa? Hay reglas en el juego. Yo veo así la Cuba futura. La Cuba futura es una Cuba donde yo la veo como un juego, pero un juego donde hay reglas bien establecidas.
¿Cuándo se van a establecer esas reglas? Bueno, en el proceso constitucional. Y es que ese es el problema. Ese es el problema de raíz que quizás no nos logramos entender. Usted ve esa Cuba, muy buen símil, como un juego con reglas establecidas que hay que respetar y usted va a respetar. Pero lo que la evidencia empírica me demuestra es que los comunistas y los socialistas no las van a respetar. Bueno, pues ahí está el árbitro para no las van a respetar y van a hacer todo lo posible por darle la vuelta al juego. Donde usted salga perdiendo, ellos lleguen a ese poder donde logran tener poder absoluto y volvemos a decantar en otra larga dictadura. Claro, por eso yo pienso que ese proceso de transición constitucional en el cual se ponen las reglas del juego es muy importante. Porque si cuando suena el silbato y empieza el juego, el otro equipo empieza a hacer trampa y el árbitro no saca la tarjeta amarilla o no saca la tarjeta roja, bueno, pues entonces no logramos montar de verdad. Sí, pero usted quiere más trampa posible que los movimientos estos LGTB alfabéticos y la autopercepción de género y las feministas. Dígame que más trampa que eso, que no defienden a ninguno de esos movimientos y sin embargo los usan como bandera para volar sus banderas. Pero es que volvemos a caer al principio. Lucha social. Volvemos a caer al tema del principio. ¿Quién es ese árbitro? ¿Quién es el que está arbitrando para saber quién es el que puede y no puede? Obviamente no pueden ser seres humanos. Tienen que ser instituciones que establezcamos en la transición y que lleguen a ser instituciones sólidas como este gran país, los Estados Unidos, las logró montar. Ahora que recientemente celebramos el Día de la Independencia, lo que hizo grande a esta nación fue que los padres fundadores establecieron instituciones que ningún ser humano podía irse por encima de ella. Es lo que nosotros en Cuba tenemos que lograr establecer. Yo diría que ningún ser humano ha podido irse, porque estamos viendo, Dios quiera que no, el principio del fin de esta gran nación, si sigue por el camino. Estoy de acuerdo contigo. Lamentablemente. Estoy de acuerdo porque lamentablemente hay un proceso ya de más de 200 años. Un punto interesante, Reinier, y volvemos de nuevo al principio. Al principio tú me hablabas de grupos que incluso ni siquiera se definen como de izquierda, ni socialistas, ni comunistas. Pero son grupos que para mí están asumiendo una actitud totalmente autoritaria. A la hora de decir que si tú no piensas como pensamos nosotros... No, para el autoritarismo no es cosa ni de uno ni de otro. O sea, me refiero ni de un aspecto ni de otro aspecto político. El autoritarismo como tal ha estado tanto en izquierda como en derecha. Pero por eso mismo te estoy diciendo, o sea, estamos hablando de la izquierda, del socialismo y del comunismo, pensando en que van a asumir la misma posición autoritaria o totalitaria o como tú lo quieras llamar, que ha implementado el régimen cubano en Cuba, ¿no? Pero solamente estamos hablando de ese grupo. Sin embargo, yo estoy viendo otros grupos que no tienen la misma tendencia socialista ni de izquierda, se llaman más bien de derecha, pero están teniendo la misma actitud del régimen. O sea, si tú no estás dentro de mi grupo, si tú no estás dentro de mi proyección de pensamiento, tú estás fuera, totalmente fuera. Entonces, al final, estoy viendo, como tú bien lo acabas de decir, no es una cuestión de grupos, ni es una cuestión de ideología, ni de cómo la persona piensa o no, sino de ese sentimiento de querer imponer un totalitarismo, ya da lo mismo que sea de derecha o de izquierda. Sí, por lo tanto, la enseñanza... la paradoja de todo esto es que a Cuba hay que cuidarla de todos los totalitarismos, ya sean de izquierda, de derecha o de donde vengan, de la línea o de la posición que vengan, ¿no? Sí. Y sabes qué, Reinier, mirando el planteamiento de tu pregunta inicial, veo uno de los grandes peligros de la sociedad norteamericana actual es esta intención de dividir a la sociedad, de diseccionar, de poner a pelear las mujeres contra los hombres, esta minoría contra la otra minoría, las minorías raciales, en fin, eso le está haciendo un daño tremendo a la sociedad norteamericana, de no vernos todos como norteamericanos y que todos podemos elegir y escoger la democracia y la libertad. Estoy viendo esa tendencia también, porque obviamente el enemigo, y esto también lo dijo Jesucristo, ¿verdad? Quiere dividir, y porque divide y vencerá, ¿verdad? Entonces, tenemos que lograr en nuestra lucha, que es ahora mismo, tenemos que tenerla muy clara, que se vaya la dictadura, que se vaya el totalitarismo, en que no podemos estar divididos. Y yo te planteaba mi propio ejemplo, o sea, yo me tengo que ir por encima de mí mismo. Yo apuesto por la no violencia, pero yo creo que es legítimo que otro cubano no apueste por la no violencia y es legítima su lucha
y yo no puedo condenarlo a él, porque yo tengo que tener claro que mi foco está contra el castrismo. Pero tampoco puedo permitir que él me condene a mí. O sea... Bueno, yo no puedo evitar que me condenen. No. Es más... Pero ahí está el punto. O sea, si alguien me condena a mí, ya de hecho esa persona está cerrando toda posibilidad de hacer alianzas conmigo, ¿entiendes? Porque la cosa no está solamente en que yo no condene. Yo puedo estar, sí, feliz y contenta con todo el mundo y vamos a derrocar a la dictadura. Pero si aquel ya me está condenando, pues él es el que está cerrando la posibilidad de que haya una alianza, ¿no? Y por eso yo creo que aquí nuestro llamado tiene que ser a todos los cubanos. Piensen como piensen, incluso los que piensen muy diferente a mí. Si concordamos en que tenemos que tumbar el castrismo, para el día de mañana, después de que tumbemos el castrismo, sentarnos en un parlamento para poner las reglas del juego, pues entonces, mi hermano, pongamos a un lado las diferencias. Olvidémonos ahora que tú y yo pensamos diametralmente opuestos. Y ahora pongámonos juntos con todos los focos hacia el castrismo para tumbarlo. El día después de mañana seremos adversarios, pero que este partido de fútbol sea un partido de fútbol limpio, donde seamos capaces de poner buenos árbitros y donde el que haga trampa se le saque la tarjeta roja y la tarjeta amarilla. Es lo que pienso yo. Joa, ¿quiere decir algo más? No, sencillamente eso, que no creo que pueda haber, ni aunque lo querramos, que pueda haber una corte que determine quién puede, porque pues, ese era el tema inicial, ¿no? Una corte que determine quién puede o no luchar por la libertad de Cuba. Creo que todo el cubano que lo sienta en su corazón de manera genuina puede luchar por la libertad de Cuba. Si en esa lucha hay gente que no es genuina, imagínate, eso ya no podemos detenernos en eso, determinar quién es genuino y quién no, porque sería una gran pérdida de tiempo. Sabemos que una de las grandes estrategias del castrismo es sembrar entre nosotros gente que no es genuina, como Mario decía al principio citando la Biblia, el trigo y la cizaña crecen juntos y no se pueden arrancar de un solo tajo, porque a lo mejor tú piensas que estás cortando cizaña, pero estás cortando trigo, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La Cuba que yo quiero es una Cuba, por supuesto, pluripartidista, una Cuba donde todos podamos participar, donde todos los proyectos políticos puedan ser presentados. A lo mejor pasa como en este país que hay diversos partidos políticos, pero solamente 2 partidos políticos son representativos de lo que la mayoría quiere, ¿no? Y la pugna política pues es solamente entre esos 2 partidos, no hay otros, ¿no? que entren dentro de la pugna política. Y a lo mejor en Cuba pasaría eso, a lo mejor también coincide que sea el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Yo no quisiera que el Partido Comunista fuera legal en Cuba, ni que haya más socialismo en Cuba, pero obviamente eso lo van a determinar los cubanos. La mayoría de los cubanos, que yo estoy convencida, no van a querer, al igual que yo, que haya comunismo y que haya socialismo en Cuba, porque ya tenemos sobredosis de eso. Así que... Bueno, nada, señores. Yo creo por mi parte, abogar por entender o identificar ese enemigo común que tenemos todos los cubanos, ya sean socialistas o lo que sean. Creo que todos los cubanos tienen ese mismo enemigo común, incluso aquellos que yo también identifico de cierta manera como enemigos porque no comprendo su forma de proyectar su ideología. No creo que es aceptada ni el comunismo, ni el socialismo, ni la socialdemocracia, ninguna de esas tendencias a querer un Estado grande donde el Estado pueda intervenir en tu libertad individual, en tu propiedad privada, en todos esos derechos imprescriptibles que tenemos los seres humanos y que en el momento que son vulnerados, pues la sociedad se va decantando detrimentemente y termina decantando en lo que hemos vivido los cubanos, que son tiranías súper largas, súper longevas, y digo los cubanos, pero sabemos, hemos mencionado aquí todas las poblaciones, ¿no?, que han sufrido los males del comunismo, y no viene el caso ahora mencionar una por una. Pero sinceramente yo abogo por una Cuba libre, una Cuba democrática, por supuesto, pero una Cuba también republicana, una Cuba que sus estatutos y sus estructuras se basen en una república bien estructurada, con su separación de poderes y con los valores bien asentados de la familia, de la sociedad, del respeto, del entender que la libertad no es absoluta, que termina
mi libertad termina donde empieza la tuya, y buscando siempre un Estado pequeño, porque el Estado tiene que ser fuerte, pero tiene que ser pequeño. En el momento donde el Estado pasa esa frontera, donde empieza a interpretar la propiedad privada con un sentido social o en base a un bienestar social, o empieza a quebrantar esas murallas, vamos a decir, esas barreras, ¿no?, que tiene uno como individuo para protegerte de ese ente poderoso que es el Estado, la sociedad de una manera u otra termina degradándose, corrompiéndose y decantando en lo que hemos sufrido. Yo no creo que el comunismo llegó a La Habana el 1 de enero del 59 y se implantó y ahí hizo metástasis. Creo que lo que sufrimos en 1959 fue la consecuencia de una decadencia que venía en camino desde muchísimo antes y de problemas, ¿no?, sociales y todo lo que se estaba gestando en la isla, y es por eso que no veo idóneo o correcto el apostar por un socialismo, y por eso no entiendo a quien apueste por él, sea cual sea su plataforma o su tarima política, pero como ustedes dicen, la libertad va de que todos se respeten, puedan participar de la misma manera y puedan participar. Yo no soy partícipe de que puedan participar los socialistas de cierto modo. Creo que el comunismo debe ser proscrito, no por una determinada cantidad de tiempo. Creo que debe ser proscrito. Ojalá, estoy de acuerdo. Para la historia, y creo que es uno de los triunfos que se merece el pueblo cubano en derrocando la tiranía, enjuiciando el comunismo entonceído debe ser proscrito para siempre, pero necesitamos primero derrocar esa tiranía. Es bien difícil, yo creo, llegar a un consenso donde podamos estar todos satisfechos, ¿no? Pero sí entiendo esa necesidad primordial de derrocar a la tiranía. Ahora, no comparto lo de hacer alianzas, no creo en hacer alianzas con ningún socialista, pero los respeto a ambos, si, ¿sabes? Por tener esa perspectiva, vamos a decir, más evolucionada que la mía. Quizás la mía está más primaria con respecto a eso, pero sí entiendo que por lo menos todo aquel que quiera la libertad de Cuba debe ser su prioridad derrocar a la tiranía, y si bien no compartes las metodologías de otras personas, por lo menos no la ataques, enfócate en la tuya, crea tu grupo, lucha por ello, llévalo adelante, desarrolla bien tus ideas, y que lo logre el que mejor lo haga o el que más fuerte tenga su proyección política. Solo un detalle: hacer alianzas con otros no significa que tú te vas a transformar en lo que es el otro. No. ¿Entiendes? O sea, es sencillamente acuerdos sobre puntos que pueden semejarse, ¿no? Entre ambos. Pero no quiere decir que yo me voy a volver en lo que tú eres ni nada por el estilo. Para nada. No, pero es como decía, es que, por ejemplo, yo con el diablo ni en mi beneficio. No, yo tampoco. No, yo tampoco. En mi caso particular tampoco. Pastor, si le queda manana, pues regálanos una oración. Sí, vamos a orar. Dios Todopoderoso, ayúdanos para entender que no porque mañana, como tanto te pedimos, llegue la libertad a Cuba y llegue la democracia, va a ser más fácil que ahora. Va a ser muy difícil. Va a ser complicado. No podemos dormirnos después que la libertad haya llegado. Y ya que hace poco en los Estados Unidos se celebró el Día de la Independencia, ayúdanos a sacar todas las buenas lecciones, las lecciones positivas de los padres fundadores de esta gran nación, que lograron establecer instituciones sólidas para que no fuesen seres humanos, sino valores bien establecidos, pero con instituciones que fueran capaces de defenderlos como fortaleza, para que nosotros logremos eso mismo en Cuba, Dios Todopoderoso. Pero ayúdanos desde ahora a entender que no va a ser nada fácil, como tampoco es fácil ahora el paso de derrocar al comunismo y derrocar al castrismo. Pero ayúdanos a enfocarnos en eso. Ayúdanos a ser inteligentes y no quemar etapas, no creernos ya que ya es el momento de la Cuba democrática y personas con las cuales podríamos establecer ahora mismo alianzas estratégicas que nos ayudarían a derrumbar al castrismo, quemar esa etapa y pensarnos que ya estamos en la democracia para tratarlo como a un rival. Ayúdanos para tener lucidez, para tener la suficientemente estrategia. Ayúdanos a recordar lo que dijo Jesús, que muchas veces los hijos de las tinieblas eran más sagaces que los hijos de la luz. Ayúdanos a ser más sagaces, más astutos. Esta es una partida de ajedrez. Ayúdanos a ganarla y a dar el jaque mate.
y viendo estos días la Copa América, yo te ruego, Dios Todopoderoso, una Cuba donde se establezcan las reglas del juego y donde haya un juego limpio y que eso llegue pronto. Te lo ruego con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, pues nada. Producción, ¿qué tal vio Costa? Sí. Por eso hoy en el plan nosotros ahí. Oye, si producción se nos durmió es mala señal. Es mala señal. Producción se quedó